a hablar ahora de carnes patagónicas, presente y futuro. En una jornada virtual a campo organizada por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna en el marco de un establecimiento del partido de Patagones, el gerente general de un importante frigorífico de la zona detalló la situación actual de la producción y faena de carne y manifestó su confianza en que se unifiquen criterios para la generación de animales más pesados. Escuchamos a Sergio Seis Dedos, gerente de Fridevi Carnes Patagónicas. Bueno, básicamente lo que intentamos hablar o intenté hablar en la charla es que el mercado patagónico es un mercado que se ha transformado en un mercado muy especial, donde si bien es cierto que desde el 2013 hasta ahora ha ido creciendo el stock ganadero y ha ido creciendo la faena en porcentajes importantes, ha ido creciendo de una manera bastante particular, en forma bastante atomizada, y las características del mercado cárnico patagónico básicamente son más del 80% lo que se faena es hacienda liviana, y se ha transformado en casi un porcentaje parecido todo lo que es la comercialización en el mercado no institucional o un mercado con algún grado de marginalidad, que puede ser mayor o menor de acuerdo a los lugares y demás. O sea, si nosotros tomamos las ventas en lo que es cadenas de supermercados, mini mercados y carnicerías que se comportan formalmente, estimamos que no más del 20% del mercado está en esas condiciones y el resto está en situación bastante especial, con operadores que también están de alguna manera, algunos más y otros menos marginalmente, y esto a nuestra humilde entender hace que no sea muy positivo para mirar inversiones a futuro, menos inversiones para exportación y todo lo que tenga que ver con realmente hacer inversiones serias como para enfrentar situaciones sin tener reglas de juego claras. Así que bueno, básicamente vemos que el mercado patagónico puede tener futuro, pero tiene el gran desafío de empezar a ser más eficiente. Y para nosotros ser más eficiente sería que las reglas estén más claras, que la marginalidad o los doble o triples estatus sanitarios empiecen de a poquito a desaparecer o de poquito a buscarse otra tendencia. Y por otro lado, empezar a hacer animales de mayor quilaje para hacer más eficiente la cadena. Esto de hacer animales de mayor quilaje también tiene que ver con poder exportar, con poder tener novillos para exportación, con poder mejorar algunos índices de la productividad, obviamente, de la industria, y obviamente habrá que trabajar, que es un tema que no domino tanto, con los índices de productividad a nivel campo, o sea, la tasa de destete y posteriormente la tasa de extracción del rodeo general para faena, y estas cosas harán que mejore la productividad del stock. Pero en resumen, creemos que la Patagonia tiene futuro, pero debería de alguna manera trabajarse en analizar cómo mejorar estas situaciones de alguna manera no convenientes para un desarrollo más sustentable de la cadena. El obstáculo está quizás en que las condiciones, por un lado, geográficas, climáticas y alguna otra serie de cuestiones de la Patagonia, más el diferencial de precios que existe entre los precios del consumo liviano que se paga acá en la Patagonia contra los precios del norte, hacen que de alguna manera el productor esté más incentivado a hacer un animal, por el momento, un animal más liviano, entre comillas, y creemos que esto no es una estrategia a largo plazo, puede ser algo bueno. Este año hubo, de hecho, spread de precios quizás de los más altos de la historia con relación al norte, pero me parece que si miramos estratégicamente no podemos pensar nada más que en que todo va a depender de un spread de precios entre lo que se paga acá un animal o lo que se paga en Bahía Blanca o en el norte, sino que tenemos que pensar en cómo hacer algo sustentable, porque con el transcurso de los años muchas condiciones también van a cambiar, y me parece que la estrategia más sólida sería ver cómo nos ponemos de acuerdo todos los actores para hacer esto que vos comentás, que muchos comentan,
es cierto, y hay mucha gente seria trabajando en el tema, en el sector productor, hay gente que ha invertido mucho, hay gente muy sana, hay gente que está invirtiendo a riesgo, y bueno, creo que hay que armar ahí toda una especie de sinergia entre todos, pero tratando de visualizar, a mi humilde entender, que si no salimos del esquema de estar ligados siempre al precio, y si no salimos del esquema de vernos favorecidos, entre comillas, en algunas cuestiones por un mercado informal o en alguna parte informal, o porcentualmente con algún grado de achique, etcétera, etcétera, creo que no vamos a conseguir grandes logros para el futuro en cuanto a una verdadera integración de la cadena, en hacerlo más eficiente y donde todos podamos ir mejorando nuestra performance. Se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos, una jornada, hizo un acuerdo la rural precisamente con el INTA, bueno, estamos con el INTA, ¿no? No estaba previsto esto, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para dar una serie de charlas, ¿sí? Se dieron dos, una de ellos Sanidad Animal, Parición y demás, que tuvo a cargo el médico veterinario Ramiro Núñez, que estuvo con nosotros hace un par de semanas hablando sobre ese tema. Y también habló Ana Paula Roncón, ingeniera agrónoma, próxima a recibirse de doctora, está haciendo precisamente un doctorado en lo que tiene que ver con algarrobo. Pero nosotros hablamos con la ingeniera agrónoma sobre toxicidad en las plantas, algo muy, pero muy importante, que tiene que ver con la sanidad animal, el caso del mío, el duraznillo negro, el duraznillo blanco, los distintos estadios de los cultivos, como por ejemplo sorgo y avena, cómo pueden llegar a afectar, y nos faltaron algunos temas más inclusive para hablar, pero tuvo la amabilidad, la deferencia, alguien que es docente en la Facultad de Veterinarias, también en Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos, de hablar con nosotros y bueno, de darnos a conocer el contenido de su charla sintéticamente de la siguiente manera. Estamos con la ingeniera agrónoma Ana Paula Roncone, quien aparte de ingeniera es docente también. Buenas noches, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, Ana, contame un poquitito sobre lo que hablaste acá en la rural, plantas tóxicas. Uno conoce, bueno, lo que es mío, lo que es duranillo negro, blanco. También hablaste de algo del sorgo, algo de avena, depende del estadio del cultivo también. Depende del estadio del cultivo y en el caso de las avenas, de los raigras, de todo lo que es verdeos de invierno, del nivel de fertilidad que tenga ese campo y de la fertilización que se realice, de las condiciones ambientales también, si hay sequía, si hay muchos días nublados, de llovizna. Y en cuanto a lo que es el sorgo, lo mismo, digamos, el desarrollo de la planta, pero ya no refiriéndonos a contenido de nitrógeno, sino a contenido de ácido cianhídrico. ¿Qué daño puede causar eso? Y lo más grave es la muerte del animal. Sí, claro. Son dos afecciones que generan muertes masivas y que son muy rápidas. La solución es sacar los animales del cultivo. Y en el caso del ácido cianhídrico tiene un tratamiento, pero el tratamiento es intravenoso y hay que estar en el lugar en el momento adecuado. O sea que acá tenemos que hablar mucho de manejo. Mucho de manejo, sí. Normalmente las intoxicaciones se generan por negligencias humanas y por desconocimiento, digamos, del personal que maneja los animales o de los dueños de los campos. Bueno, acá estamos hablando de sorgo, una forrajera que se implanta, y la avena, ¿qué es lo que pasa? Y la avena acumula mucho nitrógeno. Esto sucede en días que son nublados, lloviznosos, en donde la planta no puede procesar el nitrógeno y pasarlo a proteína, o en periodos de escasez de lluvia, en el que la planta se ralentiza mucho con el crecimiento. Y obviamente eso tiene que estar acompañado de altas dosis de nitrógeno que el cultivo haya recibido en una fertilización. ¿Cómo fue, digamos, el tema de las plantas tóxicas en este periodo de sequía, en donde el animal no tenía una oferta forrajera ni siquiera discreta, no tenía prácticamente, pues ni comía lo que estaba al alcance, ¿no? Estoy en conocimiento de varios casos de intoxicaciones con diferentes plantas. El problema es que no hay reportes oficiales. Normalmente el productor o no detecta cuál es la causa, digamos, de la muerte o de la intoxicación, o directamente no lo reporta. Eso sería interesante, digamos, que se documente para también hacer conocer al resto de la población, pero normalmente en la época de escasez de forraje, cuanto más se
se afianzan estos problemas, y en este momento que estamos atravesando un invierno bastante duro, con una sequía importante, con heladas que fueron muy profundas, estamos en graves problemas porque la mayoría de los campos tienen senecio, que es la famosa primavera, que nos va a generar problemas cuando la planta ya no esté. Entonces, en este momento es muy importante prestar especial atención a si los tienen senecio en el campo, si los animales lo están consumiendo o no. ¿Y esto se puede encontrar dentro del monte también, el senecio, o más bien el duraznillo? Los dos son normales de encontrar, sí. El duraznillo más bien va a estar bajo árboles, y el senecio sí puede estar más en lugares más abiertos, o inclusive siendo maleza de alguna pradera. Bueno, pero todo esto es autóctono, como el mío también. Vos mostraste un mapa y que asusta, ¿no? Sí, son todas especies nativas con las que nos tenemos que amigar. Hay un montón de normas que son profilácticas, que nos ayudan a evitar o por lo menos disminuir en la mayor medida el consumo de estas plantas, así que es algo con lo que nos tenemos que amigar también. Por ahí te preguntó un productor qué pasa cuando bueno, hacen silo, y bueno, por ahí cuando van cortando de una pradera o algo, quedan algunas de estas malezas. Y bueno, existen algunas especies que mantienen su toxicidad inclusive estando secas, algunas hasta por 6 meses, y eso significa que si yo hago una reserva, un silo o un rollo, sobre todo un fardo, con la planta estando presente, voy a obligar al animal a que consuma esa planta, que normalmente no lo haría, digamos. Entonces siempre hay que tener precaución cuando estamos confeccionando reserva, de que sea de un forraje que esté limpio, o cuando estamos comprando que esa reserva no tenga plantas tóxicas en el interior. Bueno, y el tema de las lluvias en su momento, que tuvimos casi 800 milímetros en 2 meses, ahora estamos, se fue, ¿no? ¿Afectó también o generó algún problema con alguna especie en particular? No, o sea, por lo que tengo entendido, no. La mayoría de los reportes se dan en situaciones de escasez de forraje, ¿no? Lo que sí puede haber pasado es, digamos, en el caso de que no se hayan quedado sin campo sin los productores y hayan podido comprar alguna reserva que esté contaminada. Pero normalmente los mayores periodos de problemas son la sequía. Hablaste de la gramilla perra, que es una especie sudafricana. Uno por ahí está acostumbrado a hablar de gramilla perra, pero seguramente no es la misma especie que estamos hablando. No, sí, es una especie exótica. Pero hace rato que llegó. Hace mucho tiempo que llegó, ya está totalmente naturalizada. Es la misma. Hay 2 variedades, una que es más grande y otra que es más rastrera. Las dos causan intoxicaciones de tipo sorgo, y son muy invasivas. No solamente causan problemas de toxicidad, sino que también degradan praderas, campos naturales, cultivos. Son un gran problema hoy para nosotros. No quiero alarmar, pero cuando hablamos de toxicidad tenemos que hablar de un alto índice de mortalidad, lamentablemente, ¿no? Depende de la planta, de la toxina. Hay algunas especies que producen intoxicaciones del tipo crónica, que generan malestares o deficiencias, y algunas provocan la muerte. Todo depende de la especie de la que estemos hablando. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Hablamos de manejo, pero el productor abre las tranqueras a la tecnología, digamos, la información que vos estás brindando y que considero sumamente valiosa. Yo creo que sí, hay mucho interés de los productores por capacitarse. Es más, hoy vino mucha gente a la jornada. Sería deseable también que los profesionales nos acerquemos replicando mayor cantidad de jornadas, ¿no? Que los que estamos en instituciones que desarrollamos investigación y docencia también nos volquemos hacia la sociedad, contándoles, porque hay una gran necesidad de conocimiento. Creo que el desafío está de ambos lados. Totalmente. ¿Estás haciendo un doctorado? Estoy haciendo un doctorado, sí. Última cosa que hago para estudiar, pero sí. ¿Sobre? Estoy trabajando con ñandúay. Estudiando poblaciones de ñandúay que podrían estar en peligro de extinción por el cambio climático. Por el cambio climático. Exacto. El cambio climático no se puede negar, ¿no? No se puede negar. No vamos a discutir la causa porque no es certera en realidad. Sí. O sea, hay varias teorías, pero lo que yo estoy haciendo es plantear 2 escenarios a futuro, uno un poquito mejor que el otro, y con eso ver cómo modificaría eso el ambiente de la especie y qué poblaciones, digamos, estarían en peligro de desaparecer
y con eso poder hacer un diseño de colecta para conservar. La última pregunta ahora sí, ¿qué es más peligroso, el estrés calórico o la ola polar que tuvimos? Porque el estrés calórico uno tiene sus años, ¿no? A ver, teníamos 2 o 3 días de calor extremo al año, pero ahora se han alargado, son 10, son 12 y la ola polar pasó lo mismo. Digo para las plantas, porque son seres vivos. Mira, justamente hay una persona que está estudiando el efecto que tuvo el estrés calórico acompañado de tantos años de sequía, porque ya vamos por el 4º año de sequía, que ha afectado poblaciones de Ñandubay, y se notan hoy rodales que de repente se secaron y no se sabe por qué. Probablemente está asociado, digamos, a ese estrés calórico. Normalmente en el invierno el árbol está detenido, en reposo, y no lo afecta tanto. Seguimos, Fabián, hablando sobre el caravaneo para trazabilidad en el proceso del feedlot. Mediante el uso de chip electrónico en caravanas colocadas en cada uno de los animales que ingresan al engorde a corral, conocido también como feedlot, se cotejan datos que determinan las decisiones que hacen al funcionamiento del establecimiento. El sistema permite conocer el historial de los animales, procedencia y otros, además de controlarlos durante los 150 días promedio que permanece en el establecimiento. Escuchamos a Santiago Calabró, médico veterinario encargado de producción en San Carlos. Estamos en el feedlot de San Carlos, en la localidad de Camposanto, en Salta, y vemos que los animales están utilizando caravanas. ¿Cómo trabajan ustedes con la trazabilidad? Bueno, nosotros la trazabilidad la trabajamos con chip electrónico o caravanas electrónicas también llamadas, que esta se la ponemos en el ingreso. Una vez que ingresan los animales al feedlot, están 5 días, más que nada para que disminuyan un poco el estrés, para que se vayan adaptando al feedlot. Una vez pasados esos 5 días, ya se los empieza a trazar. ¿Qué es trazar? Es colocarle estas caravanas electrónicas en la oreja de cada chip. Sumado a eso, adentro de ese chip lleva una información que es de dónde vino, quién nos vendió esos animales, qué día llegaron, con qué kilos llegaron, y este chip lo vamos llenando de información a medida que va pasando el tiempo en los animales acá en el feedlot. ¿Cuántas veces se toman datos? Se toman datos durante los 150 días promedios en el feedlot, pero los datos de balanza lo tomamos 6 veces en los 150 días, aproximadamente es eso, lo que pasa a un animal normal por la manga. ¿Y esa toma de datos, para qué se hace o para qué tipo de decisiones te permite tomar? Bueno, esta caravana nos sirve para tomar muchas decisiones. Por ahí, desde que nos vendió estos animales, para ver el próximo año si le volvemos a comprar, si fueron rentables, cuánto viene ganando de peso, o sea, cuánto es la ganancia diaria que tiene, y la convertibilidad más que nada de la conversión de alimento que tiene. Si bien, digamos, ustedes ingresan animales por lotes, ¿el caravaneo es individual y la trazabilidad es individual? Sí, así es. Cada animal tiene en el chip su nombre y su apellido, por eso es la trazabilidad individual. Entonces, en algún momento de su estadía acá por el feedlot, puedes llegar a separarlos y a agruparlos de distintas maneras de acuerdo a los datos que te dan. Exactamente, nosotros acá lo categorizamos mucho por peso y por sexo. Lo separamos primero de los machos de las hembras y después por peso. Esto para que sea un corral uniforme y no tenga mucha competencia en cuanto a la comida. ¿Y por qué se decidieron por la caravana electrónica, que es una inversión, y no por una toma de datos tradicional? Es una inversión, sí, pero lo vale. No, lo vale en el sentido del manejo. Una, en el manejo, que no perdemos nunca la trazabilidad de esos animales, y en cuanto al tiempo también. Acá, con la cantidad de animales que tenemos, si tenemos que tomarlo con una caravana tradicional, sería muy extenso el tiempo para pasar tantos animales por la manga. Aceite de oliva y los controles que faltan.
Miguel Zucardi es no solo un fanático del aceite de oliva, es un estudioso, entusiasta, predicador y divulgador de esta bebida milenaria. El ingeniero agrónomo lleva su vida dedicada a la elaboración y el aprendizaje. Además, todo el planetario Suelo se basa en la investigación y desarrollo del aceite y de las múltiples variedades de aceituna. Sí, el panorama de Mendoza es que hoy Mendoza, no recuerdo exactamente el número, pero estará en unas 12.000 hectáreas de olivo, cuando históricamente había unas 20.000 hectáreas de olivo. Muchos de los olivares plantados en Mendoza son actividades secundarias, o sea, no son la actividad principal. Entonces, bueno, Mendoza viene en una retracción olivícola importante. Lo interesante para Mendoza es la posibilidad, digamos, de primero producir alta calidad. O sea, estamos en una zona donde las condiciones para producir alta calidad son óptimas. Y en segundo lugar, la valoración de la región, o sea, ir de la mano a actividades como la vitivinicultura, como la gastronomía y como el turismo digamos, es un aspecto muy relevante y que potencia las posibilidades de Mendoza. Pero bueno, hoy si tenemos que hablar en concreto, sí, hay una retracción de la superficie olivícola. Si uno mira la olivicultura los últimos 20 años, han habido más malas que buenas en términos sobre todo de precios internacionales muy bajos, asociados también a los subsidios de la Comunidad Europea que distorsionan el mercado mundial. Entonces, bueno, estamos en una situación de baja. En paralelo, la olivicultura se va posicionando dentro de lo que es la actividad del turismo, los visitantes que vienen a Mendoza y la posibilidad de integrar esta actividad. Y eso creo que es bueno, pero bueno, faltaría un empujón para poder generar inversión y plantaciones de olivares nuevos en la provincia. ¿En eso San Juan nos lleva a la delantera? San Juan sí, porque San Juan accedió digamos, durante una etapa a lo que fueron los diferimientos impositivos y eso generó mayor inversión. A su vez hubo una zona que es la zona del oeste de la Ruta 40, que esa zona del sur de San Juan, al haber tenido se convirtió en un polo olivícola. Entonces, bueno, lograron a través de ese polo olivícola atraer inversión en zonas, digamos, donde el balance entre calidad y productividad es muy bueno. Y sí, San Juan, por supuesto, creo que en ese sentido ha tomado otra relevancia y la delantera a Mendoza. Es agricultura, es como incierto el panorama. En esto no sabes cómo se van a dar los próximos años. Europa está plantando muchos olivos, en algunos otros países del mundo también, entonces hoy podemos estar viviendo precios muy altos y quizá en 2-3 años estamos hablando de otra situación. Yo creo que, bueno, que todo el tema de costo energético es algo que a las agriculturas regionales en general, digamos, este cambio de valores, este cambio de las tarifas es muy fuerte para las agriculturas regionales y eso puede ser un freno. O sea, estamos en un desierto, o sea, extraemos el agua en general de profundidades importantes, eso implica energía y si los costos energéticos se vuelven cada vez más relevantes, es difícil pensar en el desarrollo de las agriculturas regionales. Por el otro lado, el valor de marca región de Mendoza debería ser un potenciador de inversiones y de proyectos que busquen, digamos, generar valor agregado a través de aceites de alta calidad. Y bueno, esa es la otra, digamos, la otra cara de la moneda que ojalá pueda promover el desarrollo. Y el hecho de poner Arauco como variedad que tiene que estar presente en el corte de la indicación geográfica en determinados porcentajes es una forma también de promover el cultivo de esta variedad, que es una variedad excepcional en términos de calidad y una variedad que nos da mucha unicidad como región, porque se trata de la única variedad que se encuentra en Sudamérica pero no se encuentra en España. Es una variedad que nos da mucha identidad. Yo creo que caras son algunas bebidas azucaradas que tomamos, sin mencionar, pero el aceite de oliva no es caro. El aceite de oliva tiene un costo de producción elevado. Estamos en un momento donde el precio, base a nivel internacional es alto, pero el aceite de oliva es un alimento completamente natural y muy saludable. O sea, cuando reemplazamos el uso de otras fuentes de ácidos grasos con el uso de aceite de oliva, básicamente lo que hacemos es incorporar un alto consumo de ácidos grasos monoinsaturados, que es el ácido oleico. Y este ácido graso es el ácido graso que está considerado como el más saludable.
y que está asociado justamente a lo que popularmente se conoce como reducción del colesterol. Por otro lado, al producirse el aceite de oliva de una manera completamente natural, preservamos compuestos antioxidantes, una gran variedad de compuestos antioxidantes, y estos polifenoles o compuestos antioxidantes también son muy beneficiosos en el consumo. Ahora, yo siempre digo, el aceite de oliva es bueno para la salud en la medida que esté fresco, que sea de alta calidad. Entonces, es muy genérico decir que el aceite de oliva es bueno para la salud, porque si consumo un aceite que está rancio, que está oxidado, ese aceite no va a ser beneficioso. Lo mismo que si consumo cualquier otra fuente de ácidos grasos donde se pueda producir un proceso de oxidación acelerada. Entonces, es importante diferenciar esto. O sea, cuando hay calidad, cuando hay polifenoles, cuando hay una oxidación que no está avanzada, ahí hay un beneficio para la salud. Y por eso el consumo de aceite de oliva a nivel mundial va creciendo, y nosotros entendemos que ese crecimiento no es una moda de algunos años, es un crecimiento ligado a la valorización de la alimentación saludable. ¿Hay mucho malo dando vueltas? Hay, sí, en Argentina todavía en términos de control, de fiscalización, hay mucho por hacer, y sí, hay mucho.